cada uno debiera estar en condiciones de responder. ¿Es usted pronto para oír? ¿Es usted tardo para hablar? ¿Es usted tardo para airarse? ¿Desecha usted toda inmundicia? ¿Desecha usted abundancia de malicia? ¿Recibe usted con mansedumbre la palabra? ¿Es usted oidor atento? Y finalmente, ¿es usted hacedor perseverante? Yo creo que nada más vendría bien. ¿Es usted practicante diligente? Esta pregunta, espero que al final estemos más familiarizados con entender de qué se trata y que cada uno se proponga como meta u objetivo el hacérselas de tiempo en tiempo y aún en casa con cierto detenimiento. Muy bien, fíjense que he estado pensando muchas cosas. Dentro de esas es los cambios, cómo unos han asumido esta experiencia de crisis global llamada pandemia por COVID-19, cómo lo están asumiendo, cómo lo han asumido. Y vemos toda clase de respuestas y de comportamientos. El nuestro en general como iglesia lo hemos asumido como lo que toda crisis es: un riesgo por una parte y una gran oportunidad para la otra. Como gran oportunidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos decidido ayudar al prójimo, a asistir en la medida de nuestras fuerzas y capacidad a la comunidad, y así sucesivamente. Pero debo decirles que aunque muchos han asumido actitudes correctas, no todos. Y aunque como iglesia tenemos la mejor de las intenciones, no exactamente cada uno de los miembros está participando de este sentir. Hay quienes durante este tiempo han experimentado diferentes sensaciones o emociones, como por ejemplo, algunos se han sentido atormentados, atribulados, nerviosos, ansiosos, temerosos, deprimidos, confundidos, algunos incluso enojados. Otros, la gran mayoría, tristes, sobre todo si han sufrido o experimentado pérdidas. En términos generales, se ha visto afectada la paz. Si hay algo que debe caracterizarnos, además del amor, como hijos de Dios, debe ser también la paz. Está la ausencia de amor y de paz en el mundo, que cuando ven eso en alguien, en nosotros, dicen: tú eres cristiano. Porque fácilmente pueden identificarlo, advertirlo, y ellos se sienten en bendición. Dicen que gusto, que agrado es estar con usted o contigo, como quiera que se trate o se lleve con la gente. Porque eres cariñoso, eres amorosa, eres amable. Y además, si hay algo que me toca a mí, es la paz. ¿Sabe usted que a nosotros como cristianos, incluso como siervos, nos impresiona positivamente la paz? Yo hace algún tiempo estaba yendo a unas clases, recuerdo unas clases, y dentro del grupo había una monja, no sé si hay una mejor palabra para mencionarle, pero ella era monja. Y lo cierto es que ella estuvo dando una clase, y al terminar la clase, lo que a mí me impresionó de esta persona fue su paz. Su paz. Entonces, si a mí como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, me impresiona ver paz en alguna persona, ¿se imagina usted la impresión que causa esto en el mundo? O el efecto contrario que puede ocasionar en el mundo cuando los cristianos, los que se supone que son todo amor y todo paz, y andan como gallinas sin cabeza. Es una de las formas en que se ha manifestado la experiencia de la crisis pandémica global en algunos. ¿Cómo se ha manifestado en usted? Otra cosa importante: en medio de esta pandemia hemos tenido presente muchos mensajes de ánimos, mensajes para levantar el espíritu, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto, algunos han olvidado algunas cosas, como que, por ejemplo, el enemigo no descansa. Cuando la palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, no es una cuestión literal. Algunas veces sí, pero no es una cuestión literal. La verdad es que él es bastante astuto.
Y cuando la Biblia nos dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, se refiere que Él anda buscando hacer caer, hacer pecar a los cristianos, a los hijos de Dios. Porque ellos que están supuestos a ser la luz y la sal del mundo, si la sal se desvanece, ¿de qué sirve? De nada. Absolutamente de nada, sino más bien para ser hollada o pisoteada por los hombres. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer de cada uno de nosotros. Consciente de ello o no, ¿cómo le ha ido a usted en esta lucha cotidiana con el enemigo? Hay quienes les ha ido bien. Hay quienes en realidad no saben muy bien cómo les ha ido, porque no solo no están conscientes de esto, sino que no están con su guardia en alto. A algunos les ha ido mal, muy mal. Bueno, lo cierto es que ha llegado el momento en que yo les recuerde, porque no es primera vez, y les diga cómo usted puede vencer la tentación, cómo puede soportar la prueba y cómo puede vencer la tentación, para que en medio de toda esta crisis usted resulte o salga victorioso. Y durante todo el tiempo usted no deje de vivir esa vida victoriosa. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, a quien recordamos o conmemoramos en su sacrificio, muerte y resurrección, recordamos su obra y su palabra que nos dijo que Él vino ¿para qué? Para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y no dijo para que la tuvieran en ciertas oportunidades, en ciertas ocasiones o siempre y cuando, no, siempre, constantemente, y eso es algo que sí se puede, lo hemos visto. Bien, el pasaje que vamos a estudiar o vamos a ocupar para entender esta verdad es en Santiago, el capítulo 1, versículos 12 al 25. Un par de observaciones, como siempre. Hay que entender todo pasaje dentro de su contexto. El contexto es el pasaje, los capítulos o versículos anteriores, posteriores, y el contexto general definitivamente es toda la Biblia. Hay una unidad. El día de hoy, por cuestión de tiempo, es lo que he escogido. Y ahí comienza el pasaje. Yo no lo voy a leer. Si alguien está haciendo algún apunte, apúntelo para releerlo con detenimiento posteriormente en casa. Si alguno tiene su Biblia aquí, puede buscarla y comenzar a leerlo. Todo esto nos llevaría bastante tiempo. Yo voy a destacar lo siguiente, porque de eso se trata. Vamos a considerar en detenimiento todo lo que se encuentra en medio. ¿Qué dice el versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la... Exacto. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y después de eso, yo paso a la segunda página. Por esto, o para esto, o para que logren esto, soportar la tentación, vencer la tentación, salir victoriosos ante la tentación, por esto es que hay que hacer todo lo que sigue ahí. Pero me llama todavía mucho la atención lo siguiente, voy a retroceder. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, vamos al final. Este será bienaventurado en lo que hace. El que vence la tentación, dice la Biblia que es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir bendecido, feliz. Si lo generalizamos, podríamos decir bendecida o feliz la persona que soporta la tentación. Y al final, este o esta persona que soporta la tentación, que vence la tentación, ¿qué va a pasar con ella? Esta será bendecida, será feliz en lo que hace. Una persona exitosa, una persona que todo lo que hace prospera. Y si usted se fija, esto que estoy diciendo, que es la palabra del Señor, no solo no se contradice, sino que encontramos que esta enseñanza, que estos principios aparecen en muchos otros pasajes de las Escrituras. Y de eso se trata cuando hablamos del contexto. Muy bien, ¿cuáles son los consejos prácticos? Debo decir, lo primero de todo que vamos a ver en estos consejos, aquí van a aparecer 3 consejos chiquitos, es respecto de cómo debemos ser. Cómo debemos ser o cómo tenemos que ser. Posteriormente vamos a ver 3 consejos pequeños de cómo nosotros debemos hacer, actuar o comportarnos. Y en tercer lugar vamos a ver 3 consejos chiquitos de cómo coordinar el ser con el hacer
adecuadamente. En definitiva, el ser consecuentes. ¿Qué es lo primero de todo que debemos ser? Y todo esto estará en los versículos 12 al 25 del capítulo 1 de Santiago. Debemos ser prontos para oír. Y si alguien lo quiere decir o lo quiere responder, digámoslo así, es perfecto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso quiere decir, hermanos, que debemos estar siempre dispuestos. ¿De qué forma una persona puede ser pronta para oír? Eso quiere decir que luego escucha. Y no un escuchar cualquiera, sino un escuchar con detenimiento. Incluso si se trata de platicar o de hablar con las personas, a veces es difícil, pero todo el mundo necesita ser escuchado y nosotros a veces tenemos que hacer esfuerzos, pero si estamos dispuestos o preparados a hacerlo, se nos va a facilitar. Eso quiere decir que debemos estar más dispuestos a oír o a escuchar que a hablar. ¿Y de qué forma usted estará pronto para oír? Teniendo una disposición a escuchar a los demás y a las personas. Ese es el primer gran consejo. El segundo nos dice que debemos ser tardos para... Ya resulta obvio, tardos para hablar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Hermanos, ahí vivimos a veces con cierta como ansiedad. Y esa ansiedad, ¿sabe a qué nos lleva? Más que escuchar, nos lleva a hablar. Y entramos a veces en un diálogo con alguna persona y esa persona todavía no termina de hablar o de decirnos algo y nosotros ya queremos decir algo y esa persona también se precipita y no terminamos de decir lo que queríamos decir porque ella tampoco terminó de decir lo que quería decir porque yo le interrumpí y viene y me interrumpe a mí. Y el mundo no está muy bien. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ser tardos para hablar? Piense. ¿Recuerda usted un sign o un aviso, una señal que había normalmente donde cruzaba la línea del tren? Decía alto o pare, mire, escuche para nosotros y luego hable. Entonces, cuando usted en el diálogo, usted está muy presto, dispuesto para oír, pero tardo para hablar. Eso quiere decir pare, mire, escuche y luego hable. Si nosotros observamos esta norma, no en cámara lenta, por supuesto, pero si la observamos, créanme que nuestra comunicación va a mejorar con la gente. Ahora, todos caemos en esto. A mí incluso en alguna oportunidad me dijeron, pero déjeme terminar, y yo me dio mucha pena. Pero eso me demostró cómo todos podemos equivocarnos. Y a veces andamos como medios o ansiosos o acelerados. Y todo esto nos está recordando que debemos estar tranquilitos. ¿Qué es el tercer consejo? Debemos ser tardos para, todo lo que saben, airarnos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces aquí aplicamos lo siguiente. Pare, mire, escuche. Aquí viene. Hable lentamente. Cuente hasta 10. Piense 2 veces. Y usted le puede seguir agregando. La cuestión es que no hay que airarse con facilidad, nunca jamás. Eso es algo que tiene que reservarse para cuando las circunstancias realmente lo ni ameriten, exijan. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Y cuando se enojaba también. Pero creo que tenía razón. Toda la razón del mundo. Y una cuestión es muy cierta, y eso yo lo tengo pero bien comprobado. A veces la única forma en que alguien pueda llegar a entender es que reciba de parte de uno, no estamos hablando jamás de violencia, pero sí una voz fuerte, clara. De otra forma, y no olvide el dicho, el que se enoja, pierde. Entonces no se trata. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la palabra del Señor, esto es tan importante, mucho más importante de lo que usted puede imaginarse. Hay gente que anda por la vida y anda bien enojada, airada o enojada. Y sabe, yo no sé quién habrá sido alguna vez así, yo alguna vez fui así.
Y sobre todo cuando uno ve de que hablando bien, mucha educación, mucha amabilidad, nada justifica al fin y al cabo, pero debo decir que es el proceso. Uno se obtiene los resultados. Y un buen día uno descubre de que si alza la voz, le van a poner atención, lo van a escuchar. Y no le estoy diciendo esto para que usted lo haga. ¿Sabe por qué? Porque un día va a salir alguien que hable más fuerte. Y usted va a decir, ay, ¿para qué hacía esto? Se va a repetir. Si usted se ha enojado, como yo, o no tanto, pero se ha enojado, mi experiencia, siempre me arrepiento. Segundo, me avergüenzo. Y tercero, termino disculpándome. Entonces, esto de airarse, de enojarse, es algo de lo cual nosotros debemos tener, pero mucho cuidado. Entonces, esto es lo que debemos ser. Vamos a ver por qué es tan importante esto de no airarse. El versículo 20, que es el que sigue, empezamos en el versículo 19, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quién entiende esto? Así yo no. En realidad nunca lo entendí así, no está dentro de mi lenguaje. Estoy hablando con toda la sinceridad del mundo. No es mi lenguaje, no es mi forma de hablar. Esto era de 1960, probablemente se arrastra un poquito desde 1909 y no sufrió muchos cambios hasta ahora con las nuevas versiones bíblicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Eso quiere decir que si yo me enojo, si yo ando enojándome, si yo ando de enojón por la vida, si esa es mi característica, si ese es mi rasgo distintivo, porque a todo esto debo decirles que hay gente así, hay cristianos así. Dicen, no, ese pastor está bien enojón. Si alguien le ha dicho eso a David, no lo crea. No lo crea, pero sí hay. Y a veces hay algún hermano anciano, no, te la hacen que bien mejor. Y como para facilitarle, suavizarle un poquito, dice, no, es cascarrabias. Oye, ¿y de verdad que ustedes tienen cascarrabias? No, yo soy exigente, perfeccionista. Lo va a tratar de justificar de todos los modos, pero lo cierto es que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, eso tiene que llamarnos a nosotros la atención poderosamente. En otras palabras, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Alguien dirá, bueno, es que eso pesa mucho, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ¿para qué vivimos nosotros? ¿O para quién vivimos nosotros? ¿Y para quién debemos estar dispuestos a morir? Para Dios. En otras palabras, vivimos para complacer a Dios, y con ese estilo de vida, con esa actitud, con ese temperamento, es imposible que podamos agradar o complacer a Dios. Y si no complacemos a Dios a lo largo de nuestra existencia terrenal, pues de nada ha servido. Y el Señor lo va a castigar de algún modo para que aprenda, para que se le quite. Entonces debemos ser tardos para airarnos. Hacemos un pequeño alto y nos preparamos. Eso es el consejo respecto de cómo debemos ser. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Veamos. O lo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Entramos al versículo 21, hemos visto 19, 20, ahora 21. Debemos, y esto es interesante y se pone cada vez más interesante, debemos desechar toda inmundicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Cuando buscamos en el original, ustedes saben que dice el dicho, el que busca, encuentra. Y cuando buscamos en el original, significado, sinónimos, aparecen muchos. Pero para esta palabra de inmundicia, usted la busca y le dice inmundicia, suciedad. Eso es todo, no hay más. O sea que en esto como que no hay medias tintas. Lo que es inmundicia, lo que es suciedad, eso es nada más. Y usted sabe muy bien qué es lo que es. Aquello que no quiere que nadie vea, que nadie sepa de usted, que usted hace solito en algún lugar. Y aquello nos dice que debemos desechar parte. Es bien importante desechar parte de la inmundicia. Alguien que se levante y diga, no,
Desechar toda inmundicia, por lo cual, desechando ¿qué cosa? Toda inmundicia. Piense de sus hábitos, de sus aficiones o adicciones. ¿Pensó? No se puede andar mirando todo ni cualquier cosa, ni siquiera andar escuchando. Y me voy a ir suave. El chisme, por ejemplo, es sucio, es inmundo, ofende a Dios, lo detesta. Y estoy mencionando lo más simple, lo más bajito en la escala. Tanto que Dios lo condenó en el Antiguo Testamento de una forma pero tan tremenda, porque hay cosas pequeñas, pero por su efecto o consecuencias son inmundicia. El chisme, aquí no hay chisme, quiero aclarar. Esto es ejemplo, nada más que ejemplo. Lo estoy diciendo de verdad. Pero el chisme es una plaga de algo pequeñito que se mira con inocencia, incluso con cierto placer. Es como el cominillo, ¿no? Social, chisme. ¿Supiste que te enteraste? Cuéntame. Hay iglesias que se han destruido por esto. El pueblo de Israel le entró al chisme, a la murmuración. Dios los castigó duramente. Y hay iglesias que tuvieron esta experiencia y llegaron a poner incluso en su constitución: toda persona o cualquier persona y toda persona que sea sorprendida en chismes será suspendida o excomulgada de la iglesia. Así de serio es, hermano. Y siento que es lo más pequeñito, que si esto que es lo más pequeñito y ofende y desagrada tan grandemente a Dios, piense usted en sus hábitos, en sus conductas. ¿Qué puede haber que se considere inmundicia, suciedad, y cómo está ofendiendo a Dios? Y por lo tanto, cómo esto está afectando su relación con Dios. Muy bien, he dicho esto porque lo que viene va a demandar un poquito más de tiempo, un poquito más de su atención, un poquito más de su concentración. Dijimos que había que desechar todo. Dígame usted, hay que desechar toda la inmundicia. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque miren lo que viene después. Es el mismo versículo: hay que desechar abundancia de malicia. Pero vamos a lo que dice el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces hay que desechar la abundancia de malicia, pero puede haber un poquito. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo le voy a decir, depende de cómo lo entendamos. Y vamos a entenderlo y vamos a hacer un esfuerzo y de acuerdo a todo el contexto, porque no tenemos mucha luz en el pasaje mismo, pero al analizar el contexto general de la Biblia, vamos a darnos cuenta de a qué se está refiriendo. Desechando abundancia de malicia. Les voy a contar algo que nos va a ayudar a entender. No dice hay que pagar maldad. ¿Se fijan eso? No dice maldad, malicia. Entonces se está refiriendo a algo más. No hay muchos aquí que conozcan Chile, pero Chile les voy a decir un poquito. Comienza en el norte con el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Termina, es el país más largo del mundo, termina y más delgado. Termina en la Antártida, donde los pingüinos se mueren de frío, literalmente. Pero a mitad de camino, si alguien, sobre todo en la antigüedad, ¿no?, tomaba el tren para viajar, no de un extremo a otro, pero siquiera de aquí hasta allá, ya como a mitad de camino, había un frío. Pero un frío tan grande, tan tremendo, que el tren tenía una parada en una ciudad que se llamaba Chillán. En Chillán, hacia el sur, comenzaba a cambiar drásticamente el clima, por lo tanto la temperatura. Y cuando ya se iban acercando a Chillán, la gente comenzaba a sentir frío, pero mucho frío, tanto frío, que en esa estación paraban sagradamente todos los trenes que se dirigían al sur. Y había un tiempo que no se daba en ninguna otra estación del ferrocarril para que la gente bajara. La gente bajaba y estaba lleno de kioscos o carritos que vendían
café con malicia. Ya sabrán ustedes, entenderán a qué se refiere. Es una cosa como café con piquete, pero más suave. Y todos se preguntábamos nosotros, ¿y cómo está ese pero en su punto? Perfecto. ¿Cuál era la idea de esto? Que estuviera en su punto y perfecto. ¿Para qué creen ustedes que era? Para quitar el frío. Pero si ya tenía demasiada malicia, ya no solo les iba a quitar el frío, sino que les iba a afectar el habla, entre otras cosas. O sea que un poquito de malicia estaba bien. Demasiada o la abundancia está mal. Hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué dice? Porque esto no lo podemos cambiar. Hay que desechar toda la inmundicia o toda la suciedad, pero hay que desechar, y ocupan un término, ¿qué cosa? La abundancia de malicia o el exceso de malicia. Y definitivamente, aunque le queramos buscar un poquito hacia bien, no es maldad, es malicia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, les voy a mostrar un versículo y este nos va a ir trayendo luz. No acabamos ahí, pero este nos va a traer luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, esa malicia debemos entenderla como prudencia. ¿Cómo es una serpiente? Usted la ve, la serpiente como anda. Suavecito, suavecito. Con cuidadito, con cuidadito. Anda con tanto sigilo y cuidado que usted no sabe si va a atacar o va a huir o se va a arrancar. Entonces nos mandan a un punto. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pero la verdad es que somos también como palomitas. Nos recomienda que sean sencillos, humildes, mansos, pero no mensos, sino cautos. Ahora, prudencia y cautos todavía no trae malicia. Pero cuando hay un límite exacto en donde esto ya pasa a malicia en el mal sentido, y entiéndase bien, no es maldad. Hay una palabra que la describe muy bien y se llama suspicacia. Y está bien, hay que ser suspicaz, pero un poquito, no mucho, no demasiado. El mundo y la cultura popular en general a usted le enseñan a pensar mal. Y luego esta enseñanza se generaliza y pasa de generación en generación y le dice: ¿piensa mal? No me gusta. No me gusta porque como cristianos no podemos ser a ese punto. Hay que ser un poquito suspicaz. Miren, suspicacia o suspicaz, ¿qué significa? Que es propenso a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás. Pero entiéndase bien, que es propenso a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o ven los demás. Es propenso, pero si ahora anda siempre viendo el mal en los demás, ya ahí hay un problema. Entonces entiéndase bien que a lo que se refiere es eso: desechar entonces exceso o abundancia de suspicacia, de andar pensando mal de los demás. Ahora hay otra cosa interesante, tiene que ver también con la actitud. Cuando una persona es suspicaz, usted siempre se va a dar cuenta de que no está como muy integrada. La persona suspicaz, la que anda viendo la maldad, incluso a veces donde no la hay, tiene una actitud, es una actitud mental, una actitud emocional, y que a veces también usted la puede percibir en su cuerpo, en las actitudes. No entra mucho en el grupo, no se acerca mucho, no invade su área, respeta el territorio y no va a estar tampoco muchas veces de frente, sino que más bien lo hará así como de ladito,
siente, no le va a dar el frente. Hay toda una actitud. Y por supuesto, eso es algo que no debemos hacer ni tener. Y es interesante que el origen o la etimología de la palabra suspicaz o suspicacia viene de lo siguiente: de mirar de abajo hacia arriba. Y la persona suspicaz normalmente, ¿qué hace? Eso ya es otra cosa. Pero de abajo arriba, eso no es suspicacia. Y el exceso, imagínese usted anda por el mundo y usted dice voy a evangelizar y le anda así a la gente. No puede ser. O llega a la iglesia y le anda. No puede ser. A eso se refiere. Ahora es interesante. Vimos en primer lugar el ser y cómo es importante. Ahora, cómo el hacer, cómo debemos actuar es muy importante. Podemos avanzar entonces, ha quedado comprendido. Debemos hacer ¿qué cosa? Recibir con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra. Y esto pudiera resultar para alguno de perogrullo. ¿Pero qué tiene que ver esto? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Sí, todos somos cristianos, los que nos encontramos aquí, los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, pero no todos son iguales. Hay buenos hermanos y hay malos hermanos. Hay ovejitas buenas y hay ovejitas negras. ¿Qué hace la diferencia? En la actitud a la hora de recibir la palabra. Todo aquel o toda aquella que está recibiendo la palabra con la actitud correcta, o sea, con mansedumbre, ¿cómo cree usted que está? Bien. Esa persona es humilde, esa persona es sencilla, esa persona es trabajadora, esa persona tiene virtudes. ¿Por qué? Porque entiéndase bien, nosotros tenemos poder. Usted tiene poder y nadie le puede obligar. Usted tiene el poder de escuchar o no escuchar, de poner atención o no poner atención, de recibir todo o de bloquearlo todo. Usted tiene el poder de escucharlo y de interpretarlo como usted quiera. Usted tiene poder. Cuando nos dice que hay que recibir con mansedumbre, mansedumbre es poder bajo sujeción. Entonces todo mi poder, mi voluntad, mi inteligencia, mi raciocinio, mi capacidad, mi intelecto, mi IQ, todo lo que yo tengo en mi mente y que yo pueda hacer lo que yo quiera porque tengo ese poder, lo pongo bajo sujeción. El que no lo pone bajo sujeción dice, no creo. No. El que tiene mansedumbre dice, pero eso no importa. El yo pienso, yo creo, yo siento, yo lo interpreto y no, nada. Aquí nada. La mansedumbre es lo que Dios diga, lo que Dios diga, lo que Dios diga y cómo Dios lo diga. Y Dios lo dice a través de ¿qué? De su palabra. Esa es recibir con mansedumbre la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, esto es lo tercero, el tercer consejo en esta segunda parte, pero que además también tiene grandes beneficios. Tiene un beneficio tan grande como usted pudiera no imaginárselo y que muchas veces se equivoca o se entiende mal al leer ese pasaje. Permítame ver. La palabra, la cual puede salvar. Pero usted ya no es salvo. Quien escribió esta carta es Santiago. Hay muchas cosas que se dicen, pero definitivamente es Santiago. Ahora es interesante, y sin ir muy lejos, Santiago escribe a los cristianos judíos. Si usted revisa en Santiago, el capítulo 1, versículo 1, ¿por qué voy a leer esto? Porque esto nos muestra cómo todavía esta palabra es totalmente a nuestro tiempo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en
dispersión. A los judíos, a las 12 tribus, a los cristianos que forman parte de cualquiera de estas 12 tribus y que están ¿en qué? En dispersión. O sea, a todos mis hermanos judíos, cristianos que la están pasando mal. Están en una crisis, tuvieron que emigrar, tuvieron que huir. Y ahora quién sabe cómo la estarán pasando. Si usted lee toda la carta de Santiago se va a dar cuenta que estaban pasando muchas cosas. Tanto así que se recuerda la bondad que hay que tener, la asistencia para las viudas y los huérfanos, etcétera, etcétera. Pero el punto esencial es que esto lo está escribiendo a personas que ya son salvas. Por lo tanto, aquí nos está hablando de la salvación. Porque la misma palabra significa salvación o salud. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. ¿Será cierto? O sea que una actitud, un espíritu manso, una actitud de mansedumbre, al recibir la palabra, puede traer salud a nuestra alma, efectivamente. Vimos al principio cómo está mucha gente, cómo está el alma de esa gente, en desesperación, ansiedad, temor, frustración, timidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del pueblo de Dios. Pero el escuchar o recibir con mansedumbre la palabra puede traer salud. Veamos, nuestro Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde, mansedumbre. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No le vendría bien un descansito para su alma? Salud para su alma. La mayoría de nosotros la tenemos, la experimentamos diariamente. Pero pudiera haber alguien que no. Usted puede experimentar y por eso le invitamos a que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Desechar toda inmundicia, desechar la abundancia de malicia o de suspicacia, esa nueva palabra, recibir con mansedumbre la palabra. Tercero, y aquí vamos a terminar, este es el último aspecto de nuestra palabra el día de hoy, recordando que nos reunimos poquitos y pocas veces. Y este día, a esta hora, es un día de palabra, un día de fiesta, de celebración. Entonces, no se vaya con media torta, llévesela completa, por favor. Debemos ser consecuentes. Nos explica aquí acerca de la relación entre el ser y el hacer, y mayormente entre el escuchar y el hacer, y de qué manera. Pero hay un intermedio de 3 versículos, 22, 23 y 24, que dicen: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es la introducción o la transición a este tercer aspecto. Parte por parte. ¿Qué es lo primero? Debemos ser consecuentes. Eso quiere decir que debemos ser oidores atentos. Por eso hablaba atentos, de atención, de concentrarse. Un escuchar activo. Eso quiere decir: estoy escuchando, pero estoy dialogando, estoy preguntando. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ser oidores atentos. Si no está atento, no va a obtener todo el provecho o toda la bendición. Y este ejemplo es bien importante. ¿Cuántos han querido aprender algún idioma distinto al que ya conocían? Y todos lo quisiéramos bien fácil, ¿verdad? Como que prender la grabación y ponerme a dormir. Y algunos aquí vienen como que ¿no se ha dado cuenta? Dicen: nomás que hable el pastor y yo me echo una siestecita a ver si no trabaja lo uno, no trabaja lo otro. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Escuchar, y no solo escuchar atentamente, pero concentrado. ¿Y qué dijo? Y lo repito y lo repito. Si lo estoy repitiendo es que lo estoy escuchando bien. Si no soy capaz de repetirlo es que no lo estoy escuchando bien. Le tengo que subir el volumen, o me pongo los audífonos, o algo que hacer. Pero he ahí la importancia de ser oidores atentos. Hace la gran diferencia. ¿Qué es lo otro que encontramos aquí? Veamos. Debemos ser hacedores. Cuando uno le da una tarea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacerlo. Porque si no le hace, no solo le va a ir mal probablemente en alguna calificación, porque no cumple requisitos además, sino porque no va a aprender. Y el ser hacedores perseverantes todavía. No es cosa de que, imagínense, quiere que le crezcan los músculos de las piernas. Dice, con una subidita de una escalera ya voy a quedar listo. ¿Será posible? No. Pregúntenle al hermano Macedo, él les puede decir. Y hay que hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Ser hacedores perseverantes. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ser practicantes diligentes. ¿Dónde lo encontramos esto? No siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Eso quiere decir que hay que ser aplicados y hacer lo que hay que hacer diligentemente, detalladamente. ¿Hará diferencia esto? Claro que sí. Cuando un niño hace un trabajo así nomás, ¿cómo queda? Así nomás. Y si lo hace la mamá, quise decir, y si lo hace diligentemente, más o menos casi lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo queda ahí? Mi hijo entregó un trabajo y estaba bien, o como diría alguien por ahí, estaba aceptado. Pero me dice, papá, fíjate que unos entregaron unos trabajos que eran, hijo, los compraron, lo mandaron a hacer a un profesional. La verdad yo no sé, creo que sí, pero tampoco puedo juzgar. Pero una cosa es definitiva, que cuando una persona se aplica diligentemente, se nota, se ve, se siente. Por eso nosotros decimos aquí en Calvario, ¿cómo hay que hacer las cosas? Con amor, con amor. Eso es lo que hacen. Gente que ni conozco, pero si me va a hacer algo, yo le digo inmediatamente, si me lo va a hacer, hágalo con amor. Porque ese amor le va a poner dedicación, diligencia, empeño. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos así. Y luego nos dice que que es así, que es consecuente, será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, ¿se acuerdan cómo empezamos? Con esto vamos a terminar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque este será bienaventurado. Feliz el que soporta la tentación, porque este es feliz, o será feliz en lo que hace. Y entre medio, ¿qué es lo que vimos? Que hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, desechar toda inmundicia, desechar la abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra, ser oidores atentos, ser hacedores perseverantes, ser practicantes diligentes. Y el que quería tomar una fotografía, tómela ahí, porque eso es muy importante. Y si no, nomás que termine, nos avisan. Esta, tómele esa también. O si no tomó la anterior, tómele esta. ¿Por qué? Porque esto no acaba aquí. La palabra que usted ha recibido aquí el día de hoy es una palabra que debe continuar meditando, reflexionando, y puede ser por medio de esa serie de preguntas. Hermanos, entonces, para vencer la tentación, usted ya sabe cómo.